como cada martes y con presencia de una platea interesante, tendremos en el aire, a través del contacto telefónico, a la licenciada en psicología Virginia Gawel. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Rosita. Bien, muy bien, contenta aquí de estar con todos, con ustedes, las chicas del estudio y con todos los que escuchan este espacio en distintos momentos. Bueno, hoy la verdad que va a ser un tema realmente que me parece que nos cabe a todos como anillo al dedo. ¿Para qué vivir, verdad? ¿Para qué vivir? ¿Sabés que sí? Porque además, ¿de dónde vino la pregunta? Tengo permiso para decirlo porque además se lo pregunté. Es una persona con la que estoy conectada, que pertenece a un grupo del Centro Transpersonal. Manrique, que es su nombre de pila, vive en Costa Rica. Y me dejó una pregunta en algunos diálogos que tenemos acerca de, uno dice, me contaba él, acerca del significado de la vida, de encontrarle sentido a la vida. ¿Y qué significa? Y no porque no tenga él respuestas intelectuales al respecto, es una persona muy culta. ¿Qué significaría para vos el sentido de la vida? Y pensé que es una pregunta tan grande que le dije, mira, me va a gustar tomarla en la columna. Y le pedí permiso también para decir algo personal de él. Y lo digo muy admirativamente, de él, de su esposa, Daisy. Es un matrimonio que hace unos cuantos años, pero no muchos, menos de 10, perdieron un hijo de 9 en un accidente. Y la pérdida de ese hijo produjo por supuesto, una catástrofe en cada uno y en la familia en sí. Y pudieron ir remontando eso, ir encontrando otro sentido a la vida y a lo que había pasado. Por eso empiezo por algo tan fuerte, ¿no? Sí, sí. Y empezaron también con el tiempo a poder ayudar a otros papás gratuitamente, como existen en distintos lugares diferentes grupos de papás que ayudan a papás que han perdido a sus hijos. Nadie mejor que quien lo haya vivido para poder ayudar a otros, porque ni siquiera un terapeuta calificado a veces sabe qué es eso. Y al día de hoy llevan pasados por sus vidas más de 1000 papás. O sea que esta pregunta está sostenida por una persona que básicamente está llena de vida, es alegre, es creativa y es tremendamente servicial en ese país tan precioso que es Costa Rica. Viajan inclusive ambos tratando de ayudar en un grupo, en otro, y siempre está el desafío de los papás que recién entran con todo el dolor. Y bueno, la gran pregunta entonces, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Hecha por una persona que está siempre sosteniendo esa pregunta que es el cimiento de todas las demás preguntas, y cuando sufrimos en particular, o cuando alguien está en un vacío muy grande, está muy saturado de la vida que tiene, y dice, ¿con qué sentido yo hago esto? O sea, la pregunta del sentido de la vida o es de buscadores espirituales, por llamarlo de algún modo, o es cuando la vida nos pega un mazazo y nos deja tirados en el piso, o es cuando uno está saturado de una vida sin sentido. Y ahí, yendo un poco para otro lado, me hace acordar un post que ha circulado por un sitio de humor que se llama Humor Lúcido, que decía, encontré el sentido de la vida, era para el otro lado. Y la verdad es que eso también sería, ¿cuál es el sentido de la vida? Porque la pregunta puede estar sostenida por el hartazgo de que hay algo importante de sí que se da cuenta, de que el modo en que estamos viviendo, no sería el caso de Manrique, ni de Daisy, pero la pregunta cabría también para el que está saturado de una vida absolutamente vacía. Es más, hay personas que o lo tienen todo ya, tienen todo lo que aspiraban, pero sufren de una insatisfacción óptima, se le llama en psicología transpersonal. O sea, es el momento en que uno se da cuenta de que sí, lo tiene todo, pero no está vivo, porque es una vida vacía de sentido. Está todo, pero no era ese el sentido, era para otro lado, como dice el post, ¿sí? Y he visto personas en algún momento tener vidas así donde tienen un trabajo rutinario,
una vida afectiva rutinaria, unos fines de semana aburridos, a lo mejor para descansar de lo que no les interesaba. Y hay veces en que si uno sostiene, en algún momento yo voy a cambiar la dirección, voy a ir para otro lado. Y esas personas las he conocido tomando la decisión o antes de tomarla, y las he conocido también, ¿sabes?, viajando por distintos lugares, pero sobre todo en el interior de nuestro país. Me viene ahora a la memoria haber conocido varios en la zona del lago Puelo, el Bolsón. Allí está nuestra querida Anita Quitar, que suele tomar cursos online, que bueno, vivía en Buenos Aires con su marido, y un día dijeron, no, queremos criar los hijos acá. Y se fueron al Bolsón a ser maestros rurales, cuando el Bolsón no existía. Entonces era el frío de la montaña, hicieron una cabaña con sus propias manos, criaron a sus hijos, fueron maestros rurales en condiciones de un clima riguroso, pero ahí la vida tuvo sentido, Rosita. Fue cuando dejaron de quedar comidos, tragados por una máquina que los trituraba, y donde no querían que fueran triturados sus hijos. Que esto es difícil, pero yo sé que es difícil porque además yo también lo he hecho 2 veces, cuando me fui de mi lugar natal y cuando volví luego de 25 años de Buenos Aires. Y otras veces es complejo, hay gente que se va a otro país, hay gente que cierra un negocio y se dedica a otra cosa, hay gente que empieza a estudiar una profesión mientras está haciendo algo que detesta, para poder en algún momento pegar el salto hacia otra cosa. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Estás ahí? ¿Se escucha bien, Ro? Perfecto, Virginia. Bueno, me gustaría, antes de pedirte ayuda, recordaba, mi cerebro tiene una memoria curiosa que es recordar cosas que he subrayado en libros que he leído hace 30 años a veces. Sé que está en el primer tercio del lado izquierdo abajo, por ejemplo, ¿no? Y sí encontré de esa manera algo que había subrayado y que es un breve párrafo del I Ching en relación a este tema. El I Ching es, yo sé que vos lo sabés, pero para el que no lo conozca, es un libro muy antiguo, no se sabe exactamente su antigüedad, pero se calcula que fue escrito por distintas personas en China desde hace entre 3.000 y 5.000 años. O sea que es un rato largo. Lo han traducido distintas personas y yo tengo una versión que me gusta mucho que es prologada por Carl Jung, el querido psiquiatra, y el prólogo al prólogo lo hizo otro querido que es Jorge Luis Borges, nada menos. Así que es un libro gordo donde uno puede, se usa también para hacer preguntas como si nos pudiese dar un consejo, quizás sea así también, lo he usado, pero también uno puede abrirlo en cualquier parte y encontrar sobre todo, como nota del traductor, alguna frase que nos pueda venir bien, que sea justo para la pregunta que estamos teniendo. En verdad, creo que todos los libros valiosos, y a veces inclusive los banales, uno abre y encuentra que el protagonista de una novela dice algo y parece que le está hablando a uno. Pero aquí la frase es bien puntual, y como es breve me permito leerla, Ron. ¿Puede ser? Sí. Mira qué frase, qué imagen. El leño es el destino del fuego. Mientras subsiste abajo, el fuego arderá arriba. Esto es lo que ocurre con la vida humana. También en el hombre hay un destino que presta fuerzas a su vida. Esa expresión, hay un destino que presta fuerzas a su vida. Cuando se logra asignar a la vida y al destino el sitio correcto, se fortifica el destino, pues así la vida entra en armonía inmediata con el destino. Voy a tratar de decir lo que entiendo yo por esto, no lo que quiso decir el autor, porque habría que preguntarle a él, ¿no? Pero la idea de que uno diría que el destino del fuego, el del leño, es el fuego. Y sin embargo, lo que dice acá es que el destino del fuego es el leño. Es decir, que el leño es lo que permite que el fuego sea. Y de lo que nos está hablando acá este antiguo libro es de buscar cuál es el lugar correcto, el sitio correcto para desplegar nuestro propio destino. Y en este sentido, destino, si consideramos ya el libro completo, sería algo así como intuir que uno es parte de una partitura, que por algo se llama partitura, lo que ejecutan los músicos,
Y si uno no se ubica en el lugar correcto, es como si en la ópera, mientras el bebé duerme y uno le toca tocar los tambores, y uno toca el tambor en el momento inadecuado, entonces en vez de cumplir su destino, está siendo disfuncional a la partitura completa. Pareciera ser que ciertos acontecimientos, inclusive muy difíciles de la vida, cuando ya han pasado, como esto que les ha pasado a Daisy y Manrique, y a Lara, la hija también, porque toda la familia remó, como decimos aquí, este hecho de perder a Manri, al niño. Acá dice, también en el hombre hay un destino que presta fuerzas a su vida. Cuando uno intuye que hay un destino más grande que darlo todo por comida, como dice Ladia Blasquez, donde uno lo único que hace es ser como en, ¿viste la tiempos modernos de Carlitos Chaplin? Que ajusta tuercas con una llave, y cuando sale de la fábrica la mano sigue haciendo el movimiento de ajustar tuercas, porque uno es parte de un gran mecanismo y la verdad ha perdido el para qué levantarse, más que para ir a hacer lo mismo y volver. Hay veces en que no hay otra, pero muchas veces sí. Paralelamente o después o los fines de semana, uno va abriendo las condiciones para otro destino. Entonces, cuando vamos yendo hacia el camino de nuestro destino, eso presta fuerzas a nuestra vida. ¿Qué quiere decir para mí esto? En mi experiencia y en la de haber visto vivir a gente con dolor, porque eso es lo que me ha pasado como terapeuta básicamente, y vivir mis propios dolores, eso... Salir de allí, pero también salir de allí, querer salir, nos da fuerzas. O sea que uno dice, yo no quiero más esta vida, yo me voy a separar, o yo no voy a trabajar más aquí, o no quiero vivir más aquí, no quiero criar a mis hijos aquí. Entonces, uno tiene una fuerte motivación. Motivación es eso, un motivo para el cambio. Pero otras veces lo que uno siente es una sed de que haya sentido. Y sentido es eso, darse cuenta de que uno está haciendo algo para sí mismo y para que otro respire con alivio. El otro puede ser una persona, el otro puede ser, aquí en Open Door hay un refugio, por ejemplo, que hay un hombre que sostiene ese refugio, Aníbal, y sostiene 50 perros con ayuda de madrinas que ayudamos, que colaboramos, pero el que pone el cuerpo es él. Entonces ese es el sentido para él, y él tiene fuerzas inagotables, y alguien las tiene para ayudar a los nenes, y alguien la tiene para aprender algo que desde la ciencia va a poder, o desde el arte va a poder dejar que otro respire mejor. En algún momento, Ro, con esto redondeo, vos te levantabas temprano en la mañana y trabajabas y criabas como mamá y no te sobraba nada de la vida, y sin embargo hacías la inversión de estudiar para que hoy podamos estar haciendo esta columna y muchas otras cosas que vos hacés. Y yo también. Entonces, las dos hemos hecho fuertes sacrificios para poder estudiar. Y la vida nos reunió y estamos haciendo esto, que parece que a algunos los acompaña un poquito a sentirse esto, no solos en el camino. Entonces, cuando uno hace sonar, aunque sea sus platillos, aunque sea su tamborcito, o a lo mejor le toca un clarinete descomunal, siente que es parte de una partitura, y se siente que es parte entonces del sentido de una orquesta. Y ese es el sentido, hacer la parte altruista que uno puede, hacer el sacrificio que uno pueda, y que eso beneficie a otros, sea algo que hace evolucionar a nuestra propia conciencia y a la de otros seres sintientes, como dice el budismo. Ro, ¿me ayudás antes de la pausa, por favor? Sí, cómo no, Virginia. Pensando en esto de darle sentido a la vida, uno muchas veces piensa que la cabeza te hace un clic. Ahora, sí, la pregunta es esta. Ese clic no se da de forma mágica, hay todo un cúmulo a lo mejor de sensaciones previas a que en definitiva uno diga, bueno, basta, ¿no? ¿Te hizo el clic la cabeza porque llegó el momento o porque ya había toda un proceso previo? Es muy interesante tu pregunta y me va a gustar empezar por de dónde viene a hacer un clic, de dónde viene la metáfora. Creo que a partir de ahí podemos ir hacia lo que yo puedo interpretar y explicar acerca de tu pregunta. Así que quedamos en pausa para el clic. Dale, cómo no. Quedo esperando aquí, un besito. Por supuesto, gracias, Virginia.
Y seguimos con la licenciada en Psicología Virginia Gawel y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, con este tema de hoy. Fuerte. ¿Para qué vivir, Virginia? ¿Para qué vivir? ¿Sabés que en la pregunta ¿para qué vivir? Está también que a veces uno diría no vale la pena y hasta tiene ideas de muerte, ideas de suicidio, ideas de muerte, esperar la muerte. Y en verdad cuando eso sucede es que está posiblemente muy cerquita el clic del que hablabas y se entiende que la muerte sería como un descanso de ese sinsentido. Y en mi criterio, después de haber vivido muchas cosas, lo que veo es que eso es un error, porque uno piensa que va a alcanzar la felicidad total, que es no existir, o por lo menos la ausencia de sufrimiento. Y en verdad lo que está sucediendo es que ese anhelo es un anhelo de completud, de sentido, puesto que no lo hallo viviendo, ojalá lo halle muriendo. Y en verdad el juego no es así. El juego, dicen en Oriente, es que te ha sido concedida el privilegio de una vida humana. O sea que el privilegio de una vida humana con posibilidades de servicio y de conocimiento es un privilegio realmente inmenso, inconmensurable se le dice. No se puede uno dar una idea el privilegio que es. Entonces, el punto es que hace falta darse cuenta de cómo es el punto de la partitura, de uno debe tocar y cuál es el propio instrumento. Y como decía Albert Schweitzer, cuando uno encuentra eso, ahí es feliz. Es decir, él decía, Premio Nobel de la Paz, sirviendo en África como médico, suizo él, viniendo de una sociedad tan cómoda, que para alcanzar la felicidad había que encontrar tu manera de servir y dónde hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese clic? Hay tres metáforas que van a parar a esa palabra tan simple, clic. Cuando se te hace el clic, lo que suele suceder es, como bien decías, a veces una acumulación de hechos que hacen que se canse uno, se harte de la vida que tiene y mire en otra dirección. Y ahí yo lo que sugiero es abrir, ¿cómo sería ser yo si no fuera como soy? ¿Qué haría? ¿Dónde lo haría? ¿Y qué posibilidades tengo? Pero hay que estudiar, pero habría que mudarse. Y bueno, ¿y qué pasa si lo hago? Y empezar a considerarlo y empezar a averiguar cuánto saldría una casita donde quiero vivir, qué consecuencias traería, cómo haría, sí, de qué viviría. Ese clic obedece a tres metáforas, ¿sabes? Una de ellas en vías de extinción. Una metáfora del clic es cuando cuando el ladrón sobre todo, o el que ha olvidado la clave de la caja fuerte, que seguro que vos con todas las joyas que tenés y yo también, que estoy llena de joyas, tenemos varias cajas fuertes con todo el dinero y las joyas acumuladas. Entonces, bueno, hacemos así, no me acuerdo si era un 2 o un 4, bueno, los ladrones, ¿no? Con un guante hasta que hace clic y eso significa que la puerta se abre. Y ahí uno encuentra la respuesta. Esa es la metáfora del clic. La segunda metáfora, en vías de extinción, es de cuando había teléfonos. Les contamos a los que son muy jóvenes que antes existían teléfonos públicos, que tenían una fichita, y cuando la ficha caía era que se había producido la conexión. Eso también es una buena metáfora. Entonces, si no se producía la conexión, si tenías suerte, te devolvía la ficha. Entonces, el clic, cuando cae la ficha, por eso en algunos países se dice, me cayó la ficha. Entonces, cae la ficha y ahí se produce la conexión y uno se da cuenta. Y si no tiene claridad de hacia dónde ir, por lo menos tiene la claridad de dónde irse. Aquí no quiero estar más, no sé dónde, no quiero hacer más esto, no sé qué. Pero yo quiero hacer otra cosa, e ir preparándose para esa otra cosa, ir estudiando, ir investigando, a veces hasta como autodidacta. Hoy en día, aunque sea de a ratos, todo se puede, todo. La tercera metáfora se la voy a pedir a nuestro amigo Gabrielito, que ha estado en la radio alguna vez, que cuando tenía 8 años y yo me hice amiga de Gabriel, que vive en medio del campo en Córdoba, él dio una metáfora para este clic que vos decís, y juro porque la tengo grabada, es así. Además Rosita conoce, les cuento a todos los demás, que esto es así. Se ha criado en el campo y por voluntad de sus papás, sin teléfono, sin computadora, sino corriendo, jugando y leyendo libros. Y empezamos a tener diálogos por el WhatsApp de su mamá.
y yo le preguntaba cosas, él me contestaba, él me preguntaba, yo le contestaba, y un día hablamos del destino de la vida humana, y yo lo aprendí de memoria, y creo que es la perla sobre qué es el sentido, porque el sentido sería cumplir con ese destino entonces, y uno lo va sintiendo en el cuerpo. Él dijo, yo creo que el sentido de la vida de un hombre, y agregó, sobre todo de un hombre bueno, es tratar de darse cuenta de que es una pieza de un rompecabezas. Y tiene que encontrar a qué rompecabezas pertenece. Y ahí está el otro clic. ¿Viste? Cuando uno pone la pieza en el rompecabezas y dice, acá calza. Él le gusta además hacer esos rompecabezas de 10.000 piezas, que yo soy incapaz. Pero bueno, él puede hacer eso. Entonces, de encontrar el rompecabezas al que pertenece, la partitura, el lugar, la gente, la tarea. Y agregó algo que es tan alucinante que alguien que fue candidateado a premio Nobel, que es el doctor Ervin Laszlo, un científico de 80 y pico de años, de teoría de los sistemas, con una mente muy compleja, pidió esta metáfora y Gabrielito se la grabó en inglés porque habla en inglés, su mamá enseña inglés, y la puso en su sitio web, porque termina así: encontrar a qué rompecabezas pertenece, y ahí siente que encaja en ese rompecabezas, ahí está el clic, y cuando encaja, se da cuenta de que ese rompecabezas es a su vez una pieza de un rompecabezas más grande. Uh-huh. Qué grandiosidad la de poder concebir eso. Lo que a mí me sugiere este decir de Gabrielito es que hay un sentido empírico en donde uno se va moviendo, en donde uno va encontrando qué hacer, en donde uno va hallando casi siempre a través de algún gesto altruista, como el que hacen Manrique y Daisy, algún gesto altruista. Y hay veces el gesto altruista puede ser muy divertido, porque puede ser, no sé, hacer magia para los chicos, puede ser, o hacer un arte, y uno disfruta de hacer eso y a la vez eso le hace bien a otros. Pero cuando uno encuentra eso, se da cuenta de que hay algo más grande que no es racional. Entonces el sentido, con mayúsculas, es transracional, va más allá, va en nuestras entrañas, en nuestras tripas, en nuestro corazón. Así como sentimos el sinsentido, valga la cacofonía, sentimos que hay un sentido en el momento en que encajamos en el rompecabezas, pero que el sentido no era ser músico en la banda de los bomberos, aunque sea hacer eso. El sentido es más grande porque uno se siente feliz de estar haciendo eso y siente que hay una armonía en todo lo demás. Y redondearía diciendo que el mismo libro, el I Ching, nos dice que cuando la persona va encontrando dificultades, va hallando el lugar en donde encaja con el cosmos. Esto significa que cosmos significa orden, ¿no? Para los griegos también. Entonces lo que el I Ching nos dice en otra parte de la traducción es que uno necesita ir encontrando de qué manera el propio destino se enlaza con ciertas variables que uno va encontrando en el camino, que parecen facilitarle las cosas, y ciertos obstáculos que al atravesarlo nos van a dejar una fuerza y un conocimiento que nos va a servir para el cumplimiento de ese destino. Entonces yo lo que más deseo es que cada uno no se quede aburrido en una vida sin sentido, en una vida donde todo depende de ver a qué hora llega el programa de la noche. Y diría, mira, redondeando y pidiéndote ayuda, me viene a la mente, en una época yo cortaba de los diarios piezas de humor, me viene desde lejos eso, y había dos viejitos, ¿no? Que se los veía muy aburridos, con cara de muy aburridos, podría ser Fontana Rosa, el dibujante. Entonces él le dice a ella: hoy a las 10 de la noche hay un documental sobre cómo llegar a vivir 100 años. Y ella le contesta: qué lindo, ¿qué podemos hacer de acá a las 10 de la noche? Entonces, no se trata de vivir 100 años, se trata de vivir el día así con intensidad, con sentido. Y es con otros, y con uno mismo, y con uno mismo, y con otros. Rosita. Virginia, me han surgido algunos temas, ¿no? en la cabeza. Vos hablaste hoy de
qué podría ser yo en otro lugar, Sí. en otro momento, ¿no es cierto? Y yo pensé esto, uno habla de ser o como esencia, o habla de lo que en ese momento puede hacer porque no le sale otra. O sea, me da la impresión, Rosita, que todos tenemos una esencia que es una porción del todo, y el todo viene a vivir la experiencia humana a través de Rosita Hernández, a través de lo que provisoriamente llama Virginia Gowell, a través de Dana de Tagua, a través de todo lo que existe. Entonces, si yo soy una porción del todo, de Dios o como quiera llamarle cada uno, necesito darle una vida interesante. Es como recibir un huésped desde otro país. ¿Y qué es lo que uno haría? Y si vivís en Buenos Aires, lo llevas a ver el planetario y aquí y allá, o si va del interior un niño, uno lo lleva a conocer los lugares más hermosos, a, no sé, una obra de teatro, a ver un museo. Entonces, tengo en mí una porción del todo que vino a vivir la experiencia humana. ¿La voy a encerrar en un hotel si estoy en París? O entonces, ¿cómo llevarme a mí misma a vivir una vida que no sea una vida que lo que se espera es cuál es el nuevo chisme, cómo es la vida de los actores, o una vida vacía en donde uno siente que verdaderamente, ay, falta mucho para que termine? Entonces, creo que lo redondearía, Rosita, en este sentido. Suelo mencionar a mamá porque es una gran maestra para todos nosotros, por eso ustedes le llaman mamá genia, sí. en vez de mamá Eugenia. Un día mamá, que ahora tiene 87, va a cumplir 87, y nunca le alcanza el día para todo lo que tiene para hacer. ¿Qué hiciste hoy? Y pinté mandala y vino fulanita, y después fui a cada lugar y fui al taller de la memoria, y después estuve tratando de grabar una canción con el celular, pero no podía, entonces busqué en Google cómo hacer, etc. Y un día, hará 2 años, me dice toda sonriente, ay, soñé que venía la muerte a buscarme, y yo no la miro sonriente. ¿Y cómo era el sueño? Yo le decía, no tengo tiempo para morirme, salí, y se fue. Entonces creo que no importa lo que nos haya pasado, y el que le parezca que Eugenia ha tenido una vida fácil, invito a googlear en YouTube un reportaje a ella, que hay más de uno, Eugenia Tonsky, con K e I latina, y van a encontrar que ha tenido una vida tremenda, pero que a los 87 años no tiene ningún interés en irse, ni cansancio, ni nada, porque no hay cómo pararla. Entonces todo le interesa, ver cosas nuevas del jardín, cocinar algo nuevo rico. Tiene amigos, no sé, el domingo han venido 2 chicas de 21 años desde Lanús, que son muchísimos kilómetros, a visitarle. Cada 2 meses son amigas de ella y vienen y saludan. Uno necesita, si se está marchitando, es fácil, mira, cuando uno tiene una planta y la pones en el jardín, ves que la planta no le gusta ese lugar. Hay veces en que uno ve que la planta no está feliz. Entonces uno dice, a ver, voy a averiguar, y te das cuenta y averiguás, o por intuición, buscas la maceta, correrla a otro lugar donde tenga más sombra, donde tenga más luz. Entonces, si uno está mustio, necesita hacer un propio proceso, que a veces es necesario hacerlo con terapia, pero sobre todo que se le ocurra hacer un proceso, porque la vida tiene que ser interesante. Y bendigo a todos los que se animan a eso, porque son los que hacen un mundo más lindo. Las noticias no son interesantes, o son inquietantes, o nos dan angustia, pero cada vez que nos encontramos con gente que se ha alineado con lo que era su destino, lo tiene que buscar. No hay un librito, no hay ni la carta natal, que es muy útil, nos dice nuestro destino. Pero tenemos que evaluar cuáles son condiciones innatas que a lo mejor todavía no hemos explotado, en el sentido de como quien explota una mina respetuosamente en relación a la tierra y saca carbón para poder darle buen uso. Bien, explotar a sí mismo, desplegarse a sí mismo, ser un origami que se despliega como esos muñequitos de papel. Entonces ahí uno vive feliz y, puedo decir, muere contento, muere en paz, puede morir con plenitud, porque sabe que, por último, el querido Carl Jung decía que la vida debe ser consumida, como una vela, la vida debe ser consumida, aún en el error, porque con frecuencia se halla la verdad a través del error. Mi vida es una vela, yo estoy dispuesta a consumirla hasta el final. Y si estoy triste, y si no me siento bien físicamente, reviso a ver
¿Puedo cambiar las variables que me hacen no estar a gusto? Y si puedo, las cambio, y si no, espero hasta poder hacerlo y me preparo para eso. Me pongo en forma, aprendiendo cosas nuevas, por ejemplo. Así que bueno, por algo en los cursos, sobre todo los online, siempre hay mucha gente que ha pasado por enfermedades difíciles, les están pasando o han perdido un ser querido tan cercano como un hijo, porque hace falta volver a empezar. Y el juego de esta cosa que es ser un humano es siempre volver a empezar. Gracias, Virginia. Muchas gracias, Rosita. Te comento que estaban muy atentas Lourdes y Mónica desde Barcelona. Pero muchas gracias, cariños, allá está Barcelona, Santiago debe estar en Vietnam y Corina estaban yendo para Tailandia, siendo de Rosario, decir, voy a Tailandia. Están hace 1 año y medio con su nenito Joaquín de 5 años recorriendo el mundo y trabajando donde sea. Entonces es otro modo de vivir, de decir, si nos vamos de viaje y vamos trabajando online y Joaquín conoce el mundo y conoce cómo viven otros niños, y es una locura, y bueno, hermosa locura. Hoy me decían, nos vamos ahora a Tailandia, como yo podría decir, me voy ahora a Luján porque tengo que hacer algo, un trámite. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer ese largo viaje? Está lindo ver la película Elsa y Fred, quien esté grande y esté escuchando eso. Elsa y Fred con China Zorrilla y un señor español. El otro día la vi de vuelta. Bueno, Rosita, gracias siempre por cumplir con tu destino, porque con ellos nos haces felices a todos nosotros. Y quienes quieran escuchar las columnas anteriores van a poder encontrarlas en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, lo googlean, hay 260 columnas creo ya, y ahora prontito va a empezar un curso sobre vínculos y emociones que es para toda persona que quiera trabajar con sus emociones, así que lo aviso porque se hace 1 vez al año, pero si no, hay muchísimo material gratuito allí también, hay una columna de material gratuito y pueden entrar con el celular, www.centrotranspersonal.com.ar. Ro, querida, te mando un abrazo inmenso. Igualmente para vos, Virginia, que tengas un hermoso día martes y que el resto de la semana sea realmente provechoso. Igualmente, te abrazo, corazón. Hasta pronto. Cariños a todos los que nos escuchan. Cariños a las chicas del estudio. Hoy es el cumpleaños de André. ¡André! Pero que sea precioso y que sigas así, cumpliendo con tu despliegue y con tu destino. Gracias, Virginia. Que sí, que es así. Un abrazo enorme. Gracias a todos, gracias André. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y así Virginia Gawel, una vez más, como todos los martes, 10:30 de la mañana aproximadamente, temas tan interesantes como este, el sentido de la vida, ¿para qué vivir?